Y como todos los jueves en nuestro aporte de la política tenemos a Orlando Goncalves, consultor político venezolano que, como siempre digo, anda girando por toda América Latina y el Caribe especialmente, aunque si lo invitan a cualquier otra parte del mundo, allí va a estar. Justamente vamos a hablar de ese tema de los resultados de Europa, que no ha pasado el tiempo para seguir haciendo análisis de lo que ahí sucedió, y que además Orlando, como siempre, tiene ese valor agregado de dejar plasmadas videocolumnas que yo invito a que ustedes las sigan, en las que habla y aplica su análisis desde la teoría y desde su propia práctica. Esta de la que queremos hablar fue la número 212, que la tituló La esperanza retrocede, la ultraderecha avanza. Esto es como que un drama, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Hola, como siempre un gusto estar contigo y con la audiencia. Efectivamente es un drama, sobre todo cuando ves que en estas elecciones para el Parlamento Europeo la mitad de la población no salió a votar, lo cual no quiere decir que no tengan una opinión, pero en todo caso no la expresaron, y lo que más sorprende es que la ultraderecha con todos sus antivalores logran avanzar. Y esto preocupa sobre todo cuando estás ante un continente donde se fraguaron las dos guerras mundiales, donde más de 70 millones de personas murieron producto de esas dos guerras, donde hubo muchísima pobreza y horror en esos tiempos. Sin embargo, después de mucho sacrificio, Europa se reconstruye y a finales de los 70 logran solidificar casi todas las democracias y desarrollan estados de bienestar. Esos estados de bienestar entre la década de los 50 y 70 hacen la Comunidad Económica Europea, que luego evoluciona a principios de los 90 en la Unión Europea, que hoy agrupa a 27 países de ese continente. Y evidentemente ha sido un cuarto de siglo de abundancia y de progreso, pero pareciera que el sistema comienza a fallar, los ciudadanos se desilusionan de los gobiernos, estos no vienen funcionando como los ciudadanos quisieran, no les dan respuesta, no les resuelven los reclamos y no cumplen promesas, y eso ha desencantado a mucha población, en especial a los que se llaman los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son casi el 13% de la población joven de la Unión Europea, lo cual los vuelve un grupo de gran vulnerabilidad, porque son personas que están asociadas a tasas menores de empleo y de salarios más bajos, también con un sistema de salud en baja y exclusión social, lo que los está llevando a frustración y ansiedad, pues no logran visualizar una salida de su actual situación. Pero en términos de una proyección a lo que son los sistemas políticos a nivel mundial y basándonos en la democracia, que creo que es la gran afectada en esto, tú hablas de que el sistema político implosiona, el sistema político y económico, y es peligroso. Yo quisiera aclararle a la audiencia, porque no es que estamos diciendo la izquierda es buena. Yo creo que ninguno de los extremos son buenos, y la democracia está basada en libertades y está en manos de la gente tomar la decisión. Entonces volvemos, ¿qué hacer para rescatar eso? Porque el sistema político democrático es el de las libertades y el de los derechos. Claro, ahí volvemos a un tema que hablamos hace algunas semanas atrás, de que la educación cívica y la educación política y la educación ética tendría que regresar a las escuelas, porque eso sería un escudo perfecto para los discursos estigmatizantes, divisores, inquisidores de los estados, para estos discursos de la ultraderecha europea, anti-europeísta, anti-emigrante, y que lamentablemente los jóvenes, por su escasa formación, fundamentalmente los ninis, se sienten identificados con esos discursos irreverentes y hacen apuestas a un futuro absolutamente incierto, pero es una apuesta arriesgada. Y sobre todo en el caso de Europa, cuando tú tienes
por un lado, estas derechas radicales avanzando en tantos países como Hungría, Italia, Finlandia, Letonia, Suecia, Eslovaquia, Países Bajos, Portugal, España, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Grecia, Chipre, Bulgaria, Rumania, Dinamarca. O sea, es realmente complicado, pero también tienes una guerra, y es una guerra que está en el patio de Europa, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esto puede ser una fórmula realmente que nos lleve a un conflicto bélico de escala mundial. Y de nueva vuelta, ¿cómo hacemos para frenar estos procesos de la ultraderecha? Que tengamos claro que llegan al poder por la vía democrática, pero luego comienzan con su narrativa de que todo es culpa de los gobiernos anteriores y de las constantes conspiraciones que se supone que no los dejan avanzar. Ellos van cambiando las reglas del juego democrático para hacer esa metamorfosis de la ultraderecha al autoritarismo y para tener control del Estado, borrando los contrapesos. Sí. Eso debilita aún más los estados y eso nos lleva a que el estado de bienestar puede ir desapareciendo. De nueva vuelta, es la educación cívica, ética y política que tiene que regresar a las escuelas para impedir que este tipo de situaciones tan anárquicas avancen, porque definitivamente estamos en riesgo de que el sistema pudiera colapsar. Y de verdad que ustedes como medios y los que estamos en la consultoría política, pues tenemos la obligación de seguir promoviendo los valores democráticos y de seguir impulsando los valores democráticos y tratar de hacer ver a la gente que no todo lo que brilla es oro, no todo los discursos bonitos, estigmatizantes, acusadores, son los discursos que a la final le van a traer bienestar a la población. Sí, quizás hace falta la educación cívica en todos los niveles, ¿no? Porque puede ser que haya muchos estudios en términos generales, pero no de lo que tiene que ver con el civismo, la participación ciudadana y política y económica. Muchísimas gracias, como siempre, Orlando, por siempre traer a colación estos temas que algunos dicen, bueno, quizás eso no me toca a mí la política no me gusta, pero la política se mete en nuestras vidas y en nuestro propio bienestar. Era Orlando Goncalves, consultor político venezolano, no está en Venezuela, pero siempre está activo en esto. Invito a que lo sigan en sus videocolumnas, siempre lo pueden encontrar en sus redes sociales o Goncalves Consultor en Instagram, en Twitter Orlando Goncal, y tiene también una página web orlandogoncalves.net. Creo que te vi en TikTok también, Orlando, ¿no? Sí, también estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, o en X, en The Read, en todas las redes principales. Muy bueno y adaptado a esto. Muchísimas gracias.